Muy buenas tardes, maestros, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de nuestra materia Filosofía de la Educación. Bueno, vamos a platicar primeramente acerca de lo que son las corrientes del periodo helenístico. Cuando hablamos de esta parte, maestros, estamos haciendo referencia al término del pensamiento aristotélico. Miren, vamos a ver que Aristóteles, pues él es un pensador muy grande, muy importante, ¿verdad? Pues hay quienes llegan a considerar que es el más grande pensador de la filosofía griega. Entonces, podemos decir prácticamente que después de Aristóteles, pues ya no hubo quien le diera batalla filosóficamente, ¿verdad? Ya no hubo quien estuviera al nivel, por decir algo. Y es cuando se da esta decadencia o este término del pensamiento filosófico griego y aparecen algunas escuelas que van a proponer, pues sí, un pensamiento, pero sobre todo un estilo de vida como lo vamos a ver ahorita. Y la primera que vamos a ver de estas es el epicureísmo. A esta escuela se le llama así porque fue fundada por Epicuro, Epicuro de Samos, ¿verdad? Y fundó una escuela llamada el Jardín de Atenas, ¿verdad? Y bueno, la primera idea que tiene Epicuro, en términos generales, es que la realidad, incluyendo el alma, ¿verdad? Se forma de átomos que se mueven en el vacío, siguiendo a Demócrito, ¿verdad? Un presocrático, que ya había comentado él que toda la realidad está compuesta por átomos, ¿verdad? Igualmente Epicuro es lo que comenta, la realidad está compuesta por átomos que se mueven en el vacío. Algo muy importante que comenta Epicuro es que el ser humano está destinado a buscar el placer siempre y cuando no sea motivo de dolor. El fin del hombre en esta vida es buscar el placer. Por eso mismo, maestros, a esta escuela se le conoce como hedonismo. La palabra hedonismo proviene de hedoné, que significa placer. El ser humano tiene que procurar el máximo de placer con el mínimo de dolor. Este placer, según Epicuro, se va a sintetizar en la contemplación y tranquilidad del alma. Ahora miren, dice Epicuro algo muy importante, existen dos tipos de placeres, placeres materiales y placeres espirituales. Los placeres materiales son aquellos propios del cuerpo, ¿verdad? Placeres corporales, sensuales, ¿sí? La comida, la bebida, el sexo, el descanso. Placeres espirituales son de un orden superior, perfeccionan a la persona, tiene que ver más con el alma. Y ahí está, por ejemplo, lo que es el conocimiento, ¿sí? La amistad, el amor y la grata compañía. Esos placeres van a hacer mejor a la persona, los placeres espirituales. Los materiales, los carnales, pues bueno, forman parte de la vida del hombre, ¿verdad? Ahí están, ¿sí? Pero a fin de cuentas, el hombre se va a perfeccionar a través de los placeres espirituales porque esos son más trascendentales, ¿verdad? Esos tienden o llegan a la esencia de la persona en cuanto tal. Llegan a la esencia de la persona en cuanto tal. Y comente Epicuro, ¿verdad? Que pues hay placeres que producen a la larga más dolor, más sufrimiento que placer, como el vino, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces el ser humano está llamado a procurar el máximo de placer con el mínimo de dolor. Y en contra de Epicuro viene el estoicismo, ¿verdad? Fundado por Zenón de Sitio, y se le llama estoicismo porque se fundaron precisamente en un pórtico. El pórtico de Estoa era como una plaza, ¿verdad? Como un portal, y ahí se fundaron los estoicos. Y bueno, ellos son completamente lo contrario a los hedonistas, ¿verdad? Es la contraparte de los hedonistas, ¿sí? Primeramente, los estoicos conciben el universo como una substancia en donde predomina la razón, ¿verdad? El ser humano, para perfeccionarse, tiene que dejarse llevar estrictamente por la razón, sin dar lugar a las pasiones, las cuales son consideradas como malas, ¿verdad? Entonces, el hombre se tiene que dejar guiar fatalmente, dicen ellos incluso, ¿verdad? Por la razón. Diógenes y Cleantes, ¿verdad? Estoicos, afirmaban que el fin es obedecer absolutamente a la razón en elección de las cosas conforme a la naturaleza. Bueno, pues a lo mejor esa parte está bien, maestros, ¿verdad? El que nosotros seamos muy racionales, muy pensantes, que no nos dejemos llevar por la parte visceral, instintiva, corporal,
¿verdad? Que muchas de las ocasiones nos embarga. El ser humano se tiene que dejar guiar y llevar por la razón de un modo total, absoluto, completo, ¿sí? Y nos hablan también de la virtud, ¿verdad? La virtud precisamente se va a alcanzar a través del uso de la razón, ¿verdad? Es la disposición del ánimo conforme a la razón, elegible por sí misma, no por algún miedo o esperanza. Si nosotros somos racionales, dicen los estoicos, entonces vamos a alcanzar la virtud. Los hedonistas veían la virtud como algo diferente. Para los hedonistas, la virtud es algo que está subordinado al placer, ¿verdad? Sí, a fin de cuentas, la virtud es un medio para alcanzar el placer, ¿sí? Bueno, entonces de alguna manera para los estoicos es muy importante la parte de la razón para poder adquirir lo que es la virtud. Dice por aquí Séneca, la vida debe consistir en no temer a los hombres ni a los dioses, no desear nada deshonesto ni excesivo, tener el completo señorío de sí mismo, renunciar a los placeres, tener dominio. Eso es tener el completo señorío de nosotros mismos, ¿verdad? Tener el dominio total, absoluto, completo de nuestra propia persona. Por eso, dicen los estoicos, el hombre tiene que renunciar al placer y soportar las penas y los sufrimientos propios de la vida, hasta alcanzar la impasibilidad. La impasibilidad, maestros, se puede entender como la ataraxia griega, ¿verdad? Que es el equilibrio, es el punto de equilibrio, es el punto de estabilidad absoluta que una persona puede alcanzar. Nada más que aquí, pues los estoicos, ellos dicen que eso lo vamos a lograr a través precisamente del dolor, del sufrimiento, que aprendamos a tener señorío de nosotros ante ese dolor, ante ese sufrimiento, ¿verdad? Así como ante la presencia del placer. ¿Para qué? Para alcanzar la virtud y con ello la impasibilidad, que nada nos turbe, que nada nos afecte, que nada nos espante, ¿verdad? Sino que sepamos tener control y dominio y señorío de nuestra propia persona en cuanto tal. Y la otra corriente que surge, pues es el escepticismo. Miren, maestros, en términos generales, el escepticismo consiste en dudar de todo. Sí, dudar de todo. Aquí se caracteriza que el escepticismo tiene que ver con la no afirmación. El escéptico no puede afirmar nada, ¿verdad? Obviamente tampoco negar, porque la negación a fin de cuentas sería una afirmación, porque afirmar es contradecirse, sería una contradicción a su propia persona, ¿verdad? Entonces, el escepticismo se puede ver como una actitud ante la imposibilidad de hallar la verdad frente a dos o más posturas que son en apariencia irreconciliables, ¿verdad? Entonces, el escéptico que dice, ni una ni otra, mejor me abstengo. Ahora miren, aquí la cuestión del escepticismo, maestros, es que pues ellos proponen la duda, pero por la mera duda, no una duda para alcanzar la verdad o una duda para alcanzar el conocimiento, ¿verdad? No, es una duda solamente por dudar, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver a Descartes, que propone la duda como un método. Ahora, entre el hedonismo y el escepticismo, si preguntáramos cuál es la mejor postura, ¿verdad?, para el ser humano, pues bueno, ¿qué les digo? A fin de cuentas, son dos situaciones que forman parte de nuestra vida, maestros, tanto el sufrimiento, ¿verdad?, de los estoicos, como el placer de los hedonistas. Todos tenemos placer, por ejemplo, al ingerir nuestros alimentos, al dormir, al bañarnos, ¿verdad? Sentimos placer. El aprender nos da placer también. Y ciertamente el estar junto a una persona que nos es muy grata, ¿verdad? Nos da placer también, o la buena amistad, ¿sí? Pero también, pues no podemos evitar el sufrimiento, forma parte de nuestra vida, indirectamente, o directa o indirectamente, pero forma parte de nuestra vida el sufrimiento, maestros, ¿verdad? El dolor que podemos llegar a sentir ante las adversidades propias de la vida. Pirrón de Elis, dentro del escepticismo, acompañante de Alejandro Magno por tierras de Oriente, ¿verdad? Aprendiz de magos de la India, propone suspender el juicio ante la imposibilidad de alcanzar la verdad última. Acuérdense que el escepticismo propone
que no podemos alcanzar la verdad última absoluta. Es decir, llegar a una ataraxia o actitud imperturbable en la que no se toma ninguna postura, nada hay realmente cierto. Decía Pirrón, y yo les había comentado también lo de la ataraxia, maestros, ¿verdad? En la presentación anterior. Sino que los hombres hacen todas las cosas por ley o por costumbre y que no hay ni más ni menos en una cosa que en otra. Simplemente las cosas son como son y se acabó, ¿verdad? Bueno. Y después pasamos rápidamente a ver lo que es la filosofía y el cristianismo. Yo les comentaba, después de la decadencia del periodo filosófico de la filosofía griega, ¿verdad? Pues viene el cristianismo, maestros. Y bueno, vamos a tomar algunos puntos aquí a manera de reflexión simplemente, ¿verdad? Varios conceptos son afinados y enriquecidos con la visión del cristianismo, Dios, hombre y sociedad. O sea, se empieza a ver de una forma diferente, ¿verdad? El concepto de Dios, el concepto de hombre, el concepto de sociedad. Aparecen nuevas categorías dentro del cristianismo como el pecado, la gracia, la fe, ¿verdad? Lo que es la redención, la salvación del hombre, ¿sí? El cristianismo no es propiamente un sistema filosófico, sino que dice que es un estilo de vida, ¿verdad? Jesús aparece como un maestro práctico, no tanto un maestro teórico. Hay que recordar que Jesús, el Jesús histórico, ¿verdad? No escribió absolutamente nada, nada. Todo fue escrito por sus discípulos, ¿verdad? Pero, pues a fin de cuentas, Él es un maestro muy práctico, ¿verdad? Es un maestro que va predicando, que va enseñando, que va haciendo el bien a todas las personas que se encuentran por el camino. El cristianismo no es un sistema conceptual, o sea, no es una palabra nada más, un concepto. Su mensaje escrito está en la Biblia, ¿verdad? Que es libro de libros, sagradas escrituras como tal. Dios es completamente diferente a las cosas de la materia, a las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, de aquí se desprende que se rechaza lo que es el panteísmo. El panteísmo es aquella corriente que establece que todo el mundo así, solito por naturaleza, ¿verdad? Emana a Dios, Dios emana o Dios es emanado del mundo, ¿verdad? Es una emanación, no, ¿verdad? Así no se concibe la persona de Dios, sino que es alguien completamente diferente a las cosas de este mundo. Dios es inmanente. ¿Qué significa esto? Que está en todas partes, en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Dios es creador del universo, no solamente es ordenador como lo decía Platón, no es motor inmóvil como lo decía Aristóteles, no, es ordenador, ¿verdad? Obviamente pues va a ser de alguna manera, perdón, es creador, él es el que hace el mundo y nada escapa de su poder. Dios es absolutamente poderoso, ¿verdad? Y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que Dios tenga oídos, cabeza, nariz, boca, manos, piernas, no, sino que somos semejantes a Dios en sus atributos. Por ejemplo, Dios es perfecto, nosotros somos perfectibles. Dios es el amor y nosotros amamos. Dios es la inteligencia absoluta y nosotros somos inteligentes. En eso somos hechos a imagen de Dios. Dios es un espíritu puro y nosotros tenemos un alma espiritual, ¿verdad? En eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo. Dios es Padre, ¿verdad? Trata al hombre con especial lazo de amor, de benevolencia. Es bueno, absolutamente bueno como tal, ¿verdad? Dios es amor. Solamente así se puede entender la existencia de Dios en el cristianismo, ¿verdad? Ya no es hablar de Dios como un Dios castigador, un Dios que da latigazos, un Dios malo que se enoja, no, Dios es bueno, ¿verdad? Es amor, ¿sí? Y nos trata precisamente con amor, ¿verdad? Con lazos de benevolencia, es lo que proclama el cristianismo como tal. El concepto del hombre, según el cristianismo, pues el hombre es una síntesis de materia y espíritu, de cuerpo y alma, ¿verdad? El hombre es bueno por naturaleza porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre pues tiene una situación pecaminosa, ¿verdad? Tiene una condición pecaminosa y el hombre sufre
precisamente, ¿verdad? Por las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Él es, bueno, el espíritu es superior, el espíritu está por encima al cuerpo como tal. Y otra cosa importante es que se acepta la resurrección de la carne, ¿verdad? Ya lo decimos los católicos en el credo de los apóstoles. Bueno, en el credo, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne y en la vida de un mundo futuro, en un mundo superior después de este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la resurrección de la carne. La conducta humana, ¿verdad? Dentro del cristianismo, pues tiene que imperar la ley del amor. El ser humano está hecho por amor y para amar, y todo lo que hagamos tiene que ser por amor y también para amar definitivamente. Por eso, el móvil de la conducta nunca va a ser la obligación, ¿verdad? Nunca va a ser la obligación, sino la generosidad, ¿verdad? La generosidad, la donación y el sacrificio como tal. Ahora, el bien moral de la persona está en la respuesta de generosidad y sacrificio que dé a lo que Dios está pidiendo. Por eso se dice que el auténtico cristiano se reconoce por su conducta. No se va a reconocer por cuántos Padres Nuestros rezó, por cuántas misas escuchó, ¿verdad? Por cuántas acciones tiene en la iglesia. No, 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 no. El cristiano auténtico, bueno, se va a conocer por su conducta. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí no hay obligación, sino todo es amor a Dios, a Cristo y al prójimo. Y el mal aparece como una privación, ¿verdad? Una ausencia del amor de benevolencia, según San Agustín. El mal, no tiene existencia propia. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? El mal es la privación de un bien o el defecto de la bondad. Bueno, eso es con respecto a la conducta humana dentro del cristianismo, muchachos, maestros. Otro punto, el sentido comunitario. La comunidad es importante para el cristianismo, la comunidad. ¿Sí? El que nosotros veamos a las otras personas como iguales, comunidad, como una unidad, estar unidos a los otros, a los demás, compartir con ellos, trabajar con ellos, vivir con ellos, ¿verdad? Tanto una vida física como espiritual, una vida que nos lleva a la fe como tal, ¿verdad? Pero una situación realmente buena, ¿verdad? Bueno, entonces es un agrupamiento, ¿verdad? No es un agrupamiento, ¿verdad? Es una integración de las personas. La caridad es el lazo que une a las personas entre sí y también con Dios. La caridad es el amor. La fraternidad es precisamente el vernos como hermanos, ¿verdad? Dentro de este mismo cristianismo. Y bueno, pasamos a ver al primero de estos grandes pensadores cristianos, ¿verdad? Que es San Agustín. Agustín, obispo de Hipona, ¿verdad? Yo les sugiero que busquen su vida de San Agustín, leanla, ¿verdad? Que ustedes vean cómo fue su proceso de conversión. San Agustín, ¿verdad? Hijo de Mónica y de un pagano llamado Patricio, ¿verdad? Que en la juventud anduvo, decimos vulgarmente, del tingo al tango, ¿verdad? Anduvo de un lado a otro buscando, experimentando, viviendo, ¿verdad? Y San Agustín, pues se caracteriza por esa conversión tan fuerte que tuvo, ¿verdad? Él era un gran intelectual, ¿eh? Sí, era un gran intelectual, ¿verdad? Era un gran pensador, un gran pensador, ¿verdad? San Agustín. Y San Agustín, bueno, él era maestro de retórica, ¿verdad? Él estudió derecho, ¿verdad? Y él se caracterizaba por buscar la verdad, ¿sí? Hasta que él conoció a Ambrosio, San Ambrosio, ¿verdad? Bueno, después fue San Ambrosio, en ese entonces era el obispo de Milán, y lo impactó a Agustín de Hipona, ¿verdad? Lo impactó, sí, y eso lo hizo que se convirtiera al cristianismo, que fuera bautizado dentro de la iglesia, posteriormente fue ordenado sacerdote por el obispo Valerio en la diócesis de Hipona, y cuando muere el obispo Valerio, ¿verdad? Agustín es nombrado también obispo de esta misma diócesis de Hipona, ¿sí? Y bueno, dice San Agustín,
La verdad no debe buscarse en el exterior del hombre, sino en su interior, dentro. Dentro del hombre está la verdad, ¿sí? Esa nos la proporciona la actividad del espíritu racional. San Agustín concibe el alma como un espíritu racional, como una substancia pensante. La verdad, dice San Agustín, tiene dos características, es eterna e inmutable. Es eterna la verdad porque desde siempre ha existido y siempre va a existir. Inmutable porque nunca en la vida va a cambiar la verdad. Esa verdad no proviene de las cosas mudables, de las cosas del mundo, de las cosas que cambian, sino que la verdad es el mismo Dios, dice San Agustín. Sí, la verdad viene a ser el mismo Dios. Entonces, es un tema importante que nos tenemos que llevar a reflexionar, maestros, el tema de la verdad. Vivir de acuerdo a la verdad, hablar de acuerdo a la verdad, pensar de acuerdo a la verdad, ser de acuerdo a la verdad. Y la verdad, verla como lo que es la adecuación de la mente con la realidad. ¿Sí? Bueno, para conocer la verdad, dice San Agustín, se necesita de una iluminación que viene de parte del mismo Dios, ¿verdad? Dios nos va a iluminar, Dios nos va a abrir el intelecto, el entendimiento, y entonces nosotros vamos a poder conocer la verdad. La razón y la fe van a ser las fuentes de la verdad, maestros, ¿verdad? Son de donde brota precisamente la verdad, de la razón y de la fe. La fe, dice San Agustín, no es ciega, ¿verdad? La fe va precedida, va acompañada de ciertas razones. Y eso es bueno, maestros, el que la fe sea racional, ¿verdad? El que la fe, de alguna manera, también la podamos nosotros considerar a través de la razón, del pensamiento, ¿sí? Eso es bueno, que nuestra fe nosotros sepamos vivirla plenamente, ¿verdad? De acuerdo a una conciencia racional que nosotros vamos a tener. Entonces, dice San Agustín, a Dios se le encuentra en el interior del hombre, ¿verdad? Y la verdad es el mismo Dios, Dios es la verdad, ¿sí? Ya habíamos comentado también, ¿verdad? Las características de Dios son la inmutabilidad y la bondad, porque es el ser que persiste sin cambio. Dios no cambia, es inmutable y es eternamente bueno. De Dios surge el mundo por creación. Dios creó el mundo, no por emanación. El mundo no emana de Dios. Ya lo dijimos hace un momentito, ¿verdad? Él fue panteísta ciertamente, pero después deja, ¿verdad? Ese panteísmo es un error. Pensar que las cosas brotan directamente de Dios es un error. Las ideas que han servido para las cosas de este mundo están en la mente divina. O sea, ¿dónde se inspiró Dios para crear el mundo en sí mismo? Decía Aristóteles que Dios es la inteligencia que se piensa a sí misma, ¿verdad? Dios se inspira en sí mismo para crear todo cuanto existe, para crear toda la realidad y todo el universo. Ahora, respecto a la conducta humana, dice San Agustín, el hombre es alma. El hombre es esencialmente hablando alma. El cuerpo no forma parte de la esencia del hombre, sino que es el instrumento del alma. Así concibe San Agustín al cuerpo como el instrumento del alma, porque el hombre es alma. El alma es una sustancia espiritual, no es material, es espiritual y por ende superior al cuerpo. Permanece independientemente del tiempo, ya comentábamos ahorita, ¿verdad? A fin de cuentas, el alma es eterna, nunca va a perecer, ¿verdad? Sus funciones son espirituales, recordar, amar, conocer, pensar, ¿sí? Y el alma es una imperfecta imagen de la eternidad de Dios. Dios es espíritu puro, maestros, y nos ha dado un alma espiritual, ¿verdad? Que es una imperfecta imagen de Dios mismo como tal. El hombre goza de libre albedrío, dice San Agustín, ¿verdad? El libre albedrío es la capacidad de decidir qué hacer en su vida, ¿sí? Y aquí sobre todo, el hombre tiene que escoger el bien, ¿verdad? Tiene que escoger el bien con su voluntad, tener voluntad para evitar el mal y escoger el bien, dice San Agustín. El mal es una privación y una ausencia de algo bueno que debe existir y no existe.
¿verdad? Eso es el mal a fin de cuentas, una privación de un bien, de una bondad como tal. Y bueno, pues San Agustín tiene un toque platónico, ¿verdad? Su pensamiento es un tanto platónico, ¿verdad? Se le ubica como neoplatonista a San Agustín, ¿verdad? Él por seguir un tanto a Platón, ¿sí? Cabe señalar eso, maestros. Y San Agustín tiene libros muy importantes, por ejemplo, las Confesiones, ¿verdad? En donde habla acerca de su vida, cómo fue el proceso de su vida. Al final del primer capítulo del primer libro de las Confesiones, San Agustín dice, nos creaste para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, ¿sí? Como tal. Bueno, después de San Agustín viene Santo Tomás de Aquino, uno también muy grande, ¿verdad? De la época de la Edad Media. Hay que recordar que la Edad Media fue una época muy grande, muy interesante, donde hicieron cosas también igualmente, pues muy, muy importantes, maestros, ¿verdad? Y Santo Tomás, pues él es el príncipe de la escolástica. ¿Por qué? Porque es el que tiene más actividad dentro de esa escolástica que se da en la Edad Media, ¿verdad? Es doctor angélico también, porque se dice que él escribió tantas obras que es imposible que alguien lo haya hecho por cuenta propia, ¿verdad? Sino que tuvo que ser guiado por la mano de Dios o la mano de los ángeles también. Y San Agustín, perdón, Santo Tomás se coloca en un punto intermedio, ¿verdad? Un término medio entre racionalismo y empirismo, ¿sí? No es tanto la razón, no es tanto los sentidos, se requieren de los dos para poder alcanzar la verdad, el conocimiento. Y él dice, ¿verdad? No es cierto que el conocimiento está fundado en los sentidos, ni tampoco en la razón, ¿verdad? En la realidad suprasensible. Se requieren ambos. Y bueno, Santo Tomás nos habla de unos temas de la metafísica, ¿verdad? Primeramente nos habla de lo que es un ente. Ya habíamos comentado, ¿verdad? Que un ente es todo aquello que existe o puede llegar a existir, ¿sí? Es una esencia en relación con su propia existencia. Eso es el ente para Santo Tomás, maestros, una esencia que está relacionada con su propia existencia. Todo ente, todo ser tiene esencia y existencia, ¿verdad? Y después viene lo que es la analogía de proporcionalidad. ¿Qué nos dice aquí Santo Tomás de Aquino? Aun cuando la esencia y la existencia de cada ente son diferentes, hay algo que tienen en común y esto es la relación que se da entre la esencia y la existencia. Esa relación va a ser igual en todos los seres, igual en todos los entes. Una relación de esencia y existencia, maestros. La esencia son las características del ente, ¿verdad? Que ejerce el acto de existir. La esencia existe, la esencia se manifiesta. La esencia, cuando hablamos de la esencia de un perfume, cuando hablamos de la esencia de una persona, ¿verdad? Son sus características muy propias, muy particulares, que lo van a distinguir respecto a otros seres, respecto a otros entes, ¿verdad? La esencia. Pero la esencia tiene que existir, ¿verdad? Y es cuando entonces obviamente aparece la existencia como una actualización de dicha esencia, ¿sí? La existencia actualiza a la esencia. Otro tema que viene es la primacía del ese. Ese es un verbo latino que significa ser, ¿verdad? Es un verbo latino que significa ser. Y existen dos tipos de ese. El ese subsistens, que es Dios, Dios subsistente, Dios que subsiste por sí mismo, y el ese simpliciter, ¿verdad? Que se refiere al ser concebido de forma impersonal. Entonces, el ese simpliciter somos todos los demás seres que estamos en este mundo, que somos entes, que estamos concebidos impersonalmente. Pero el ese subsistens, ¿verdad? Se entiende como Dios, el ser subsistente por sí mismo. El acto y la potencia, ¿verdad? Todo ente, dice Santo Tomás, tiene acto y también tiene potencia, ya lo veíamos con Aristóteles, ¿verdad? La existencia es el acto de la esencia, la cual se encuentra en potencia con respecto al acto de existir. ¿Qué significa esto?
Bien fácil, vamos a invertir las palabras un poquito. El acto es la existencia de la esencia. Así, el acto es la existencia de la esencia, ¿verdad? La potencia es la capacidad de existir. La capacidad de existir. Y al igual que lo decía Aristóteles, Santo Tomás dice, ¿verdad?, que ambas forman a un ente individual llamado ser. Y los trascendentales, según Santo Tomás, que ya los hemos platicado también un poquito con Aristóteles, ¿verdad? La unidad es la inseparabilidad de sí mismo junto con la separabilidad de los demás. La verdad es la inteligibilidad del ser. La bondad es su perfección o espíritu de difusión. Y la belleza, ¿verdad? Todo ente es bello, ¿verdad? Todo ente es bello porque posee los tres o las tres características anteriores. Esos son los trascendentales de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, otro punto importante de Santo Tomás son las vías tomistas, que son pruebas para demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Caminos para demostrar la existencia de Dios. La vía del movimiento, la vía de la contingencia, la vía de la causalidad, la vía del orden del universo y por el grado de las perfecciones. Cabe señalar, maestros, que estas vías tuvieron mucho auge, tuvieron mucha presencia, se analizaron, se discutieron, se pensaron mucho. La vía del movimiento, dice Santo Tomás, ¿verdad?, que el mundo está en movimiento y que el movimiento es el paso de la potencia al acto, ¿verdad? Y a fin de cuentas, ese paso de la potencia al acto va a requerir de un motor. Es un movimiento que requiere de un motor. Este motor requiere de otro y este de otro y así sucesivamente hasta llegar a Dios, ¿verdad? Dios es el motor inmóvil, es el primer motor como tal. Después viene la vía de la contingencia. Habrá que distinguir entre lo que es contingente y lo que es necesario, maestros. Lo contingente es aquello que puede ser o no ser, puede estar o no estar, o puede ser o estar de una forma o de otra. Lo necesario es aquello que tiene que estar categóricamente, ¿sí? Ahora, lo, lo contingente se sostiene en lo necesario. Para que exista algo contingente, tiene que haber algo necesario. Y dice Santo Tomás aquí algo bien interesante. Observemos que todos los seres del universo, todos somos contingentes, no necesarios. Luego entonces, debe existir un ser necesario que sostenga en sí, ¿verdad?, a todos los contingentes y este ser es Dios. Bueno, la vía de la causalidad, ¿sí? Ya sabemos que la causa tiene un efecto o un efecto tiene una causa. Esa causa es efecto de otra causa y ese es efecto de otra causa y ese es efecto de otra causa, ¿verdad? Y así. Pero no podemos pensar en una sucesión al infinito de causas, ¿verdad? Al igual que en los motores, en la vía del movimiento, no puede haber una sucesión al infinito de causas. Luego entonces tiene que haber una causa que sea primera, una causa que no tenga causa, una causa que no necesite de ninguna causa para ser ni para existir, ¿verdad? Y esa causa primera va a ser Dios. Dios es la causa primera, es la causa in causorum, como tal. La vía por el orden del universo. Dice Santo Tomás, observemos el perfecto orden que existe en el universo. Todo está en su lugar, todo está bien acomodado, todo está bien ordenado, ¿verdad? Luego entonces, ese orden no se dio por sí solo ni por generación espontánea. Tiene que haber un ordenador perfecto que va a ser Dios, ¿sí? Dios es el ordenador perfecto del universo, ¿verdad? Y por eso, dice Santo Tomás, Dios existe. Y la vía por el grado de las perfecciones. Dice Santo Tomás que en el mundo existen diferentes grados de perfecciones, pero no existe la perfección absoluta. Luego entonces tiene que existir un ser que tenga todas las perfecciones, que sea totalmente perfecto, y este va a ser Dios, según Santo Tomás.
El hombre y la moral. ¿Cómo concibe Santo Tomás al hombre y a la moral? Primeramente, ¿verdad? Pues él dice que el cuerpo y el alma guardan una relación de materia y forma. Sí, a fin de cuentas nosotros somos una dualidad, somos cuerpo y somos alma como tal. Pero el cuerpo y el alma separadas son sustancias incompletas. El cuerpo necesita del alma, el alma necesita del cuerpo. ¿Sí? En el aspecto espiritual, dice Santo Tomás, ¿verdad? Atendiendo al alma, existen las facultades de orden superior, el conocimiento, la inteligencia, la voluntad. En el orden material, dice Santo Tomás, que corresponde al cuerpo, existen los apetitos, ¿verdad? Que son todo lo referente a los sentidos y a los mismos apetitos sensibles en cuanto tal. El alma humana, dice Santo Tomás, es una sola forma espiritual, simple, inmortal, ¿verdad? Moralmente hablando, el fin último del hombre es el bien en cuanto bien, o sea, Dios. Lo que nosotros tenemos como fin, según Santo Tomás Maestros, es Dios. Venimos de Dios y a Él tendemos a regresar, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer como, bueno, ciertamente cumpliendo lo que es su moral como tal. Un acto es bueno, dice Santo Tomás, si está de acuerdo a la recta razón. A veces nosotros no sabemos si estamos actuando bien o mal, si es correcto o incorrecto lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, simplemente dice Santo Tomás, analiza, piensa si estás actuando de acuerdo a la recta razón o no. Si es así, entonces es bueno. De otra manera, nada que ver. Bien. La razón es recta cuando se sujeta a la ley natural, maestros. Hay una ley natural, hay un orden de la naturaleza. Cuando nuestra alma se sujeta a esa ley natural, ¿verdad? Entonces estaremos de acuerdo a la moral. Bueno, después de Santo Tomás aparecen dos grandes pensadores, ¿verdad? Ya vamos a hablar poco de ellos realmente, que es Guillermo de Ockham y Duns Scott, ¿verdad? Aunque ahorita vamos a hablar propiamente de Guillermo de Ockham. Él es el representante del nominalismo y del fideísmo, ¿verdad? La palabra fideísmo proviene de fide, nombre. Perdón, fe. Nominalismo, eso sí tiene que ver con el nombre, ¿verdad? Dice Guillermo de Ockham que solamente podemos conocer lo singular, lo particular y no lo universal. Cuando decimos tener un conocimiento universal, solamente estamos utilizando un nombre que va a sustituir a un conjunto de seres. No hay conceptos universales, ¿verdad? Y entonces, como estamos usando solamente nombres, aquí aparece lo que es el nominalismo. Y esto es algo importante de Guillermo de Ockham, ¿verdad? Él era sacerdote franciscano. Santo Tomás era sacerdote dominico, ¿verdad? Y él rechaza la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Ojo, él no niega la existencia de Dios. Simplemente dice que a Dios no se le puede demostrar su existencia y por eso critica fuertemente las pruebas de Santo Tomás. Nada nos puede hacer pensar que esa primera causa, que ese primer motor sea precisamente Dios. Ahora, volvemos a lo mismo. Él no niega a Dios, pero sí dice claramente, ¿verdad? A Dios solamente podemos llegar por medio de la fe. Y ahí viene la teoría del fideísmo, maestros. De fe, fe, ¿verdad? Solamente vamos a llegar a Dios por medio de la fe. Por eso la razón y la fe caminan por separado, dice aquí Guillermo de Ockham. La razón y la fe caminan por separado, ¿verdad? La fe no encuentra sustento en la razón para nada, ¿verdad? Van completamente separados. Esa es la famosa navaja de Ockham. La habrán escuchado ustedes a lo mejor por ahí en alguna materia, ¿verdad? La navaja de Ockham, que parte precisamente esa síntesis tan fuerte que existía de fe y razón. Después de esto viene lo que es el renacimiento, maestros, ¿verdad? Y es importante verlo
porque el Renacimiento es la base de la filosofía moderna como tal. Bueno, primeramente hay que recordar que el Renacimiento como tal, pues hace referencia al renacer de la persona, es volver a nacer. Durante toda la Edad Media, todo giraba en torno a Dios, maestros, todo era Dios, ¿verdad? Y el hombre pasó a un segundo o a un tercer término. Todo era Dios y la iglesia, ¿verdad? Lo que dijera la iglesia. Por eso en el Renacimiento se trata de recuperar precisamente la importancia que tiene el ser humano en su propia naturaleza, ¿sí? Y algunas características de ese Renacimiento entonces es un retorno a la antigüedad clásica. Se manifiesta en la recuperación de los ideales de belleza grecorromanos, así como filosofía y literatura clásicas, ¿verdad? De alguna manera se empieza a leer a los griegos otra vez, se empieza a leer a los griegos, ¿verdad? Y aparece el arte grecorromano, que es una combinación de Grecia y de Roma, ¿verdad? Un estilo muy, muy, muy particular y un estilo también muy tradicional, muy conservador. Otra característica del Renacimiento, ¿verdad? Es el individualismo. El ser humano recobra dignidad ante sí mismo, ante su propia persona. La idea de Dios, dice por aquí, no fue desplazada, pero ya no estuvo al centro del pensamiento, al centro de la atención. No, el que estaba al centro era el hombre, ¿verdad? Y por ende, tal vez, de acuerdo a esto, a este pensamiento, podía llegar a tener más importancia que Dios, ¿verdad? La idea la idea de la fama del individuo se desprende, ¿verdad? El sentido moderno de la gloria y el culto a la personalidad. A ver, entonces ya vimos que el ser humano recupera un tanto su dignidad, recupera un tanto su valor, ¿verdad? Pues tiene la necesidad de hacer cosas que le den reconocimiento. Hay que entender la fama en sentido positivo, maestros, como reconocimiento, reconocer, que se nos reconozca lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Eso es la idea de fama a la que se refiere este renacimiento como tal, maestros. Afán de descubrimientos. Ese es un rasgo muy característico del Renacimiento, maestros. Se dan muchos descubrimientos, ¿verdad? Por ejemplo, y entre ellos América, lo cual fue importante para la evangelización en su momento, ¿verdad? Bueno, y aquí se menciona que el hombre propio del Renacimiento, el hombre renacentista, se lanza a la exploración del mundo, ¿verdad? Él sabe que su vida corre riesgo, que corre peligro, pero se la quiere jugar. Quiere conocer, ¿verdad? ¿Qué hay más allá del horizonte como tal? ¿Sí? De aquí dice que prácticamente lo que hizo fue descubrir y conquistar, ¿verdad? Ampliando su perspectiva y no conformarse con solo imaginar o creer lo que había más allá del horizonte. No, hay que lanzarse a buscar, hay que lanzarse a descubrir, ¿verdad? No quedarnos con el puro horizonte y ya, ¿no? Ir más allá de ese horizonte, maestros. Y otra característica del Renacimiento, pues va a ser obviamente el humanismo, ¿verdad? Pues nosotros ya comentamos ahorita que el Renacimiento, ahí surge nuevamente el ser humano, ¿verdad? Se le da valor y dignidad propia de nuevo al ser humano. Ah, bueno, pues ahí está precisamente el humanismo como tal, ¿verdad? Esta corriente surge en medio de grandes personajes, artistas, pensadores, escritores, que realzan la dignidad del ser humano, ¿verdad? Todos, todos, todos. Fíjense cómo, por ejemplo, en el Renacimiento las esculturas tienen que ver con el ser humano, con el hombre. El escrito, los escritos tienen que ver con el ser humano, con el hombre, ¿verdad? Porque de alguna manera se le está dando su dignidad de ser personas, de ser hijo de Dios, precisamente. Bien. Y el otro tema que vamos a ver, pues es la reforma protestante que se da dentro de este renacimiento, ¿verdad? La reforma protestante, que es un movimiento encabezado por un sacerdote agustino, ¿verdad? Llamado Martín Lutero, alemán, ¿verdad?
pues él puso en entredicho la autoridad del Papa. Lutero se da cuenta que el Papa, ¿verdad?, está lucrando con el pueblo, está lucrando con su bienestar, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Les cobra indulgencias, les cobra para sacar a sus almas de sus parientes del purgatorio, les cobra por la salvación y aparte les cobra también impuestos, ¿verdad?, diezmos muy elevados. Hay que recordar que en aquella época estaba la construcción de todo lo que es la Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro, entonces el Papa ocupaba sacar dinero, ¿verdad?, para todo esto. Y aquí nos menciona, es el movimiento encabezado por el teólogo alemán Martín Lutero, les digo sacerdote agustino, ¿sí? Que puso en entredicho la autoridad del Papa, criticó severamente las políticas de la Iglesia romana del siglo XVI. Y posteriormente aparece lo que es la Contrarreforma, ¿verdad? La Contrarreforma promovida por la Compañía de Jesús, que fue una congregación, es una congregación, ¿verdad?, llamada los jesuitas, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, pues, esos son representantes de la Contrarreforma, pero la Reforma Protestante es la aparición de diferentes iglesias, credos, ¿verdad?, por diferentes partes del mundo y que ponen un poquito a tambalear, por decirlo algo, a lo que es la iglesia, ¿verdad?, como tal. Bueno, y este movimiento, vamos, el primero de la Reforma Protestante fue encabezado por Martín Lutero y la Contrarreforma por San Ignacio de Loyola. Y aquí nos dice, la Contrarreforma pudiera parecer un simple desacuerdo entre miembros de una congregación. Sin embargo, posee implicaciones políticas, económicas y filosóficas. Claro que sí, ¿verdad? La Contrarreforma, pues de alguna manera puede traer situaciones a lo mejor un tanto complicadas para la época, ¿verdad? Porque tiene incidencias políticas, como dice por aquí, económicas, filosóficas, o sea, trata de cambiar la forma de ver el mundo otra vez, ¿verdad? La Contrarreforma, porque en la Reforma Protestante, que encabezó Martín Lutero, pues ahí sí se dejó ir, decimos, con todo, ¿verdad? Se dejó ir con todo Martín Lutero, precisamente a tratar de salvar al hombre, al ser humano, tratar de evangelizarlo. Bueno, aquí llega el fin de la presentación, maestros, ¿verdad? Aquí llega el fin de la presentación. Yo les voy a encargar que por favor la revisen, léanla, adelántenle, atrásenle, pónganle pausa, por favor, para que vayan tomando su respectivo apunte. Y les habilito también para que suban su reporte de clase. Bueno, pues por mi parte es todo, maestros. Espero que haya quedado todo muy claro y cualquier duda, ya saben que por aquí estoy a sus órdenes. Que tengan excelente tarde y muchas gracias, maestros. Hasta pronto. Gracias.